Hola a todos, bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar el libro La invención de Morel del autor Adolfo Bioy Casares. Este nació en 1914 en la provincia de Buenos Aires. Específicamente esta obra la publicó en 1940, el mismo año que se casó con su esposa Victoria Ocampo. Lamentablemente falleció en 1999. Los personajes de esta hermosa historia, que no me canso de repetirlo, se llaman principalmente el fugitivo, que es la única persona real de la isla. Los demás son todos parte de una grabación. Este personaje tiene un estado paranoico que refleja en su diario sobre la posibilidad de que esté alucinando. En su alusión final indica que terminó en la cárcel por motivos políticos. El segundo personaje es Faustín, que es el personaje más ambiguo de la novela. Luce como gitana, habla francés como una sudamericana y le gusta hablar sobre Canadá. El personaje está inspirado en Los Brooks, la estrella de cine. Y por último, el tercer personaje es Morel, un científico genio que lleva intencionalmente a un grupo de snobs hacia la muerte. El fugitivo lo detesta celosamente, pero al final termina justificando sus acciones. Su nombre es en homenaje al personaje análogo de la historia del Dr. Moreau. Qué profesor, boludo. Bueno, la historia transcurre en una isla en donde se encuentra un fugitivo de la ley que dice que comienza en una noche muy calurosa de verano en la que no se puede dormir y se despierta en la madrugada con un sonido de un fonógrafo y huye desesperado a la parte más inhabitable de la isla, que era un lugar lleno de pantanos, todo inundado, en la cual esta parte no era apta para poder sobrevivir. Y bueno, este fugitivo, esta persona que está en la isla, va relatando cómo es que los sucesos que le fueron ocurriendo para llegar a la isla, y dice que un italiano comerciante de alfombras en Calcuta le recomendó el lugar, para alojarse, porque era la mejor idea para un fugitivo como él. Y le dijo que en 1924 se construyeron edificaciones que nunca se utilizaron, y eran un museo, una capilla y una pileta de natación. Pero también le dijo que allí había una enfermedad que te iba destruyendo desde afuera para adentro, que primero se te caían las uñas y la piel, y luego te iba matando por dentro hasta que ya te quedaras sin vida. Luego de relatar eso, dice que se despierta a la madrugada porque al ver gente en la colina divirtiéndose y como si fueran turistas que estaban de vacaciones, visitando toda la parte del museo y en la pileta. Y bueno, también relata cómo es la parte de su supervivencia, que por la noche busca ramas y las cubre con hojas porque la marea es muy fuerte de noche y con solo un descuido puede levantarse ahogado. Y después cuenta cómo llegó a la isla mediante este comerciante italiano que lo dejó en Rabaul, y allí recibió un bote robado y remó hasta llegar a estas islas que él creía que se llamaban Isla Billing. Y bueno, llega a esta isla y bueno, también describe la vegetación, que es muy abundante, pero que los árboles están enfermos. Y las edificaciones anteriormente nombradas, y en este museo, que así lo llama el comerciante, es donde se instaló el fugitivo. En
En este edificio había unas bibliotecas con paredes de mármol y listones azules, y un salón redondo que era un acuario, y una sala verde que tenía un piano, un fonógrafo y biombos de espejos. Luego de esto siguió su vida normal en la isla, tratando de sobrevivir día a día, y cuando fue al sótano del museo, tras romper una pared, se encontró con lo que era un motor con una bomba de agua y una usina de luz. Entonces, bueno, primero verificó lo que era y se sorprendió, y nunca había sido bueno con los motores y demás, y trató de deducir cómo funcionaba, pero trataba de usar lo menos posible. Otro de los días en los que estuvo en la isla, recurrió a ir al sótano por segunda vez, porque era uno de esos días en los que se encontraba enfermo, con malestar, y decidió ir al museo a ver si en los estantes y en las bibliotecas podría encontrar algún medicamento para aliviar sus dolores y su malestar. Y al bajar al sótano se encontró con una puerta secreta que lo condujo a una cámara poliédrica, en la cual se encontró con 8 cámaras similares que parecían estar en espejo, y comienza a sentir pasos que lo rodean. Bueno, luego de esto, el fugitivo comenzó a sentir pasos de personas que caminaban por todo el museo cada vez más claros, y decide irse alejando hasta que deja de sentirlos cuando sube las escaleras, pero él dice que temía una invasión de fantasmas o de gente que lo venga a invadir, o de policías también, y se sentía como inseguro. Y bueno, él dice que pasó horas entre las cortinas lamentando el escondite que había elegido. Luego decide bajar nuevamente al sótano y se empieza a desesperar porque empieza a oír las mismas voces y pasos que lo rodean cada vez más fuertes y más claras, y encuentra 9 recámaras que son idénticas y parecen como antibombardeos o invasiones, que la gente se protegía como en las guerras, y se empezó a hacer preguntas de por qué estaban esas construcciones, de qué se protegían, qué tenían miedo, y esas eran todas las incógnitas que él tenía. Luego de esta noche, él empieza a relatar cómo él por las tardes veía una mujer que se sentaba en una roca al atardecer, que tenía un pañuelo sobre su cabeza, y él estaba como enamorado de ella, la veía todas las tardes escondido detrás de los arbustos, pero no se animaba a mostrarse enfrente de ella por miedo, pero él todas las tardes, que a la misma hora, al atardecer, se disponía a ver a esta mujer que lo tenía enamorado, y le daba más esperanza a seguir viviendo y sobreviviendo en esa isla. Bueno, esta mujer estaba acompañada por un falso tenista, según el relato del fugitivo, y por pescadores que estaban todo el tiempo ahí, y él como que se sentía celoso y no se animaba por eso tal vez a hablarle o a entablar un diálogo. Luego de esto relata cómo en 15 días hubo inundaciones seguidas, y 3 que fueron muy grandes, y dice que él se salvó de ser ahogado porque no durmió esa noche, porque él marcaba según los árboles lo que iba a subir la marea, y pudo salvarse, pudo escapar del museo antes de que sea demasiado tarde y se ahogue. Y bueno, dejó todas sus pertenencias porque él estaba instalado ahí en el museo. Bueno, acá empieza a relatar todo lo que fue su supervivencia en estos días que fueron caóticos. Bueno, relata cómo vivió mucho tiempo muerto de hambre, enfermo y demás, con fiebre y muchísimo cansancio. Él comenzó a organizarse para cazar por la tarde, porque por la mañana tenía el agua hasta la cintura,
y fue sobreviviendo así a todos estos días que fueron terribles. De pronto en la mañana siguiente lo sorprende una marea terrible y del susto se metió en la capilla que estaba menos inundado y se podía estar que al contrario del museo, y cuando está en la parte en donde los sacerdotes se cambian y comen, lo sorprenden dos personas hablando y él se asusta mucho y se mete debajo de la mesa donde había un mantel que lo cubría y se atemorizó mucho mientras miraba cómo caían las gotas de agua en la pared y en las vigas. Bueno, luego de que se fueron estas personas y se les pasó el temor, se acercó a la ventana mientras veía las gotas de agua caer por la ventana blanca. Se sorprendió a ver a la mujer que él veía por el atardecer y a toda la población de hombres y mujeres que él veía, que estaban con un fonógrafo en el medio de la tormenta que amenazaba a tirar los árboles y a inundarse todo, divirtiéndose en el medio de ese temporal. Entonces él se sorprendió mucho y comenzó a ver de manera sorprendente por la ventana. Bueno, después de esto, el fugitivo manifiesta que está muy asustado y quiere preparar una explicación por si venían a invadirlo estas personas que estaban habitando la isla, para estar preparado y poder combatirlos. Bueno, luego de higienizarse, decide ir a esperar al atardecer e ir a ver a esta mujer que lo tenía enamorado, a la mujer del pañuelo que se sentaba en la roca a ver el atardecer, y entonces decide ir al fin a poder animarse a hablarle, y cuando está ahí primero tarda en mostrarse porque le da vergüenza y está esperando el momento indicado, y cuando intenta dialogar y la saluda y demás, no consigue alguna respuesta de la mujer, y cada vez que le hablaba le decía que le conteste o que le diga algo porque quería que no lo ignore, al menos que sea cualquiera su respuesta, pero que no lo ignore, y se va muy decepcionado porque se da cuenta que era como invisible para la mujer porque no podía sentirlo, verlo. Decía como que él creía que sus ojos no servían, que sus oídos tampoco escuchaban y que su presencia para ella no existía, y se va muy decepcionado al no poder mantener un diálogo con esta mujer que lo maravillaba día a día. El fugitivo la observa siempre y mientras lo hace se enamora. Se le acerca, pero ella no reacciona ante su presencia y cree que lo está ignorando, por lo que se continúa observándola con la intención de volver a tener contacto con ella. Aparte, luego un hombre de barba, vestido con atuendo de tenista, que la visita de vez en cuando y advierte al escuchar sus conversaciones en francés que él se llama Morel y ella Faustine. Morel tampoco reacciona ante la presencia del fugitivo, aunque éste sigue creyendo que ellos la están ignorando. Posteriormente se encuentra con otros hombres, miembros del grupo, y le sucede lo mismo. Ninguno de ellos parece percibir su presencia. Otra curiosidad que nota es las conversaciones de Faustine con Morel se repiten cada semana, lo que le hace creer que él está enloqueciendo. Un día, tanto Faustine como el resto del grupo desaparecen, por lo que vuelve al museo para investigar lo sucedido. Para su sorpresa, se encuentra con que no hay evidencia de que haya habido allí personas durante su ausencia. Al recordar que ha estado comiendo raíces, se pone a pensar que es lo que le ha generado delirios. Pero esas personas reaparecen en la misma noche. Al escuchar sus conversaciones tiene la sensación de que hablan como si hubiesen estado ahí por mucho tiempo. Se quedó observando de cerca.
quedó observando de cerca, pero evitando contacto. Se quedó observando de cerca, pero evitando el contacto directo con ellos mientras descubre más cosas extrañas. Por ejemplo, el acuario que él había limpiado de peces muertos estaba con todos los peces vivos. O también hombres, la gente Por ejemplo, en el acuario que él había limpiado de peces muertos, estaban todos los peces vivos otra vez. Hubo hombres corriendo para entrar en calor cuando el clima era muy caluroso. Lo más extraño es que el cielo había 2 lunas y 2 soles. Intentó entonces encontrar una Luego de eso intentó encontrar una explicación para todo lo que estaba pasando. Esperó. Concha. Especula que sea la enfermedad de la isla lo que le estaba pasando, o que se haya convertido en invisible como consecuencia de asistir. Concha de mi hermana, puta. Encima que lo estoy leyendo no veo, boludo, te juro que no veo. El flash, no sé qué mierda me hace, no veo. Lo tengo que tener acá, el libro. Concha bien puta de la loca. Bueno, va. ¿De dónde está? Especula con que sea la concha de mi hermana. Especula con que sea la extraña enfermedad de la isla la que lo está volviendo loco, o también el aire que ha tomado de los pantanos y de estar llevando una mala alimentación. También piensa que los turistas podrían ser seres extraterrestres. Ven ojos pero no tienen vista. También piensa que los seres que habitan en la isla son extraterrestres. Dice que tienen ojos pero no para ver y oídos pero no para escuchar. Y que quizás el francés fuese un atributo para cual... ¿Qué dice la concha de mi hermano? También piensa que los turistas que están en la isla son extraterrestres. Dice que tienen oídos pero no para escuchar, ni ojos pero no para ver. Y que quizás el francés sea un atributo paralelo de los dos mundos, pero dedicado a distintos fines. También sueña que es posible que la isla sea en realidad un manicomio para el cual Morel es el director. La última hipótesis es que los amigos sean un grupo de muertos y él un viajero de otro mundo, no como Dante, sino otro muerto, y que la isla es el purgatorio. La última hipótesis es que los turistas son un grupo de amigos que están muertos y él un viajero de otro mundo, no como Dante, sino otro muerto, y que la isla es un purgatorio. Al despertarse, se encuentra que un buque está llegando a la isla. Cayendo la noche, el fugitivo, desde las copas de los árboles, observa cómo Morel se reúne a solas con uno de los tripulantes del buque que había llegado temprano por la mañana. La inquietud del fugitivo termina al caer la noche cuando en el acuario del museo los turistas se reúnen con Morel. Este último les explica que ha estado en estos últimos 7 días grabando o capturando, mejor dicho, los sucesos que habían estado
pasando en la isla. Morel cree que las almas de los turistas y de él van a estar capturadas por el resto de la eternidad y van a reproducirse repetidas veces hasta que la máquina, que es su invento, deje de funcionar. Ante la sorpresa de todos los turistas, Morel comienza a explicar el porqué de su invento. Dice que quería pasar a la eternidad junto a su enamorada, la cual nunca la nombra, pero el fugitivo intuye que se trata de Faustine, de la cual él también estaba enamorado. Seguido de esto, uno de los turistas comienza a preguntarse el porqué de los desaparecidos durante esos 7 días y si las cámaras o el invento de Morel habían captado la causa de su muerte, a lo cual Morel se ofende y se retira de la sala. A esto de los demás turistas comienzan a atacar al turista el cual realizó esta pregunta. Uno de los turistas va en busca de Morel para que éste pueda mostrarle a todos lo que había captado con su invento. Al pasar 5 minutos vuelve el turista y les comunica a todos que Morel no va a volver a la sala, que estaba muy ofendido. Luego de esto, el fugitivo espera que todos se retiren de la sala del acuario para bajar y tomar los papeles en los cuales Morel había escrito todo lo que le estaba contando. Bueno, luego de esto, el fugitivo se da cuenta de que Morel no se había dado cuenta de algunas cosas sobre la máquina. Por ejemplo, que la energía cinética del mar y el viento hacía que la máquina no deje de funcionar nunca, o sea, que ande de por vida. Entonces él ahí se da cuenta de que la máquina todo este tiempo había estado proyectando 2 soles y 2 lunas y a los turistas, por ejemplo. Entonces se da cuenta de que él puede hacer un nuevo modelo de la máquina y poder poder revivir a los turistas. Entonces, al darse cuenta de que puede hacer este segundo modelo de la máquina, al darse cuenta de esto, se da cuenta que él puede capturar almas con el segundo modelo que él quiere hacer de la máquina. Entonces, el fugitivo, al ver todas las imágenes que la máquina iba proyectando en la isla, siente una especie de ataque de ira, un ataque de nervios, y en un momento la máquina deja de funcionar y las imágenes que ella estaba proyectando desaparecen. Entonces él decide ir a un sótano que era donde estaban todas las máquinas. Bueno, para esto él debía entrar por un tragaluz que daba al sótano, y luego de esto debía romper una pared y luego romper la pared para poder pasar a la sala en donde estaban todas las máquinas, y allí se encuentra con la máquina de Morel y bueno, logra hacer funcionar a todas las máquinas. Y cuando hace esto, la máquina proyecta una pared, la pared que él había roto pero en el pasado. Entonces la pared estaba sólida y no la podía romper porque la pared era indestructible, pero con los años se había deshecho. Bueno, estando allí encerrado, descubre cómo funcionan las máquinas y empieza a notar que la imagen se superpone con la imagen de la vida real. Entonces él empieza a proyectar unos animales en la pared, y justito cuando él proyecta los animales no se da cuenta y apoya sobre la máquina su mano izquierda, y entonces también se proyecta la mano de él, la mano izquierda de él.
Y bueno, y empieza a proyectarse los animales y su mano, y pasa un rato y los animales empiezan a morir en la vida real, y su mano en la vida real empieza a despellejarse. Entonces, como no soporta ver que Faustine está muerta, él, bueno, obviamente nunca le va a poder hablar ni estar con ella en la vida real, empieza a ensayar todo lo que había hecho Faustine en la semana, para que quede como que él estaba enamorado de ella y eran amantes. Bueno, para esto el fugitivo va anotando todo en su diario, y él dice que el hecho de que Faustine pueda tener un amante, que era entre Alec y Haynes, eso lo pone un poco feliz, porque bueno, cada cosa que él va haciendo lo va anotando en su diario. Y el hecho de que Faustina haya tenido un amante no le da importancia, porque él iba a estar con ella para toda la eternidad. Bueno, él en su última inscripción del diario anota cómo su alma se va proyectando y qué síntomas va sufriendo él. Y por último, él escribe que el que encuentre este diario con la máquina, que la arregle o que invente otra máquina para hacer que el fugitivo y Faustine se reencuentren en la vida real para estar ellos dos juntos para siempre. Y así es como termina este hermoso libro. Muchísimas gracias. Nuestra opinión con mis compañeros después de debatir tanto sobre este hermoso libro fue que es un libro complejo de leer porque tiene palabras difíciles, pero cuando llegas a la mitad del libro se torna entretenido. Y por último, el final, que es lo más atrapante de esta historia, te deja reflexionando y pensando sobre si hay alguna fuente, si hay algún ente poderoso que nos está controlando. Gracias por este libro tan hermoso.